1:36 del mediodía, 1:36. Es que me están diciendo aquí que antes dije que eran las 11:36, estaba dándonos la hora de Panamá, de Managua, yo qué sé, no, son las 1:36 del mediodía. Seguimos aquí en Gladys en Éxitos, hoy les acompaña Unai Amenábar. Bueno, tiempos interesantes, horas interesantes que se están viviendo en la política venezolana, donde, bueno, la negociación y el acuerdo está siendo el gran protagonista de toda esta, y evidentemente, negociación, acuerdo, presiones y todo lo que conlleva hacer política, más allá de hacer elecciones. Hacer política, de verdad, pues incluye todo este tipo de operaciones, precisamente para entender qué es lo que nos está pasando en estas horas y saber qué estrategias estaría jugando pues la oposición ante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Está con nosotros Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Comunicaciones. Osvaldo, consultores, ORC Consultores. ORC Consultores. Gracias por acompañarnos una vez más. Me imagino que es la reunión de cuánta fiesta, reunión, agasajo, vas. ¿Cómo estás viendo la cosa? Bueno, primero, feliz tarde. Gracias, Unai, por la invitación y que todos los que nos están escuchando tengan una excelente tarde. Lo primero, entender que tenemos primero un gran mensaje y es esperanza en torno a la elección del 28 de julio. Hemos pulsado a través de Frequency 58, la encuestadora de ORC Consultores. El estudio más reciente cerró el 18 de abril, campo del 10 al 18, con un margen de error de 2.5, 2.120 entrevistas, 95% de confianza. Y cuando se preguntan los sentimientos alrededor de la elección, primero estamos hablando que la mitad del país se siente motivada y se siente esperanzado. Son dos elementos clave porque nos permiten hablar... Es difícil de construir. Porque motivación y esperanza. Hace 1 año y medio eso no existía. Estamos viendo un proceso de repolitización del espacio público, repolitización de la gente, y que además ha llevado a tener un piso de participación electoral en torno al 60%. Es decir, si hoy tuvieras una elección presidencial, al menos el 60% de la población tiene intención de participar. Y esto puede llegar a crecer casi hasta 80% si hay un efecto de que los votantes persuadibles terminen de, voy a usar el eufemismo que suele utilizarse, terminan contagiándose de ese clima electoral, de esa famosa, entre comillas, fiesta electoral, que de fiesta no tiene nada las elecciones. Toda elección es un proceso en donde dos fuerzas motrices se enfrentan, cambio versus continuidad, ¿ok? Y dependiendo de la naturaleza de la elección en diferentes países, esto tiene mayor o menor expresión en que la gente interprete que votando es el único mecanismo posible para efectivamente lograr las reivindicaciones sociales y políticas que la población aspira. Yo creo que este es el primer gran mensaje de lo que estamos entendiendo en este momento. Y además entendiendo que en un proceso electoral, aquí y en cualquier parte del mundo, a veces se vota por apoyar una posición o se vota por rechazar una posición. Ambos argumentos son igual de válidos. Claro. O sea, yo no quiero votar porque esto siga como esté, aunque no tenga muy claro qué es lo que viene, o yo quiero votar por la esperanza que me genera determinada postura o determinada oferta electoral. E incluso gente que dice, yo quiero votar para apoyar a mi gobierno, claro, porque considero que él lo está haciendo bien, claro, es lo que yo quiero que esté allí. Esas fuerzas siempre están allí. El otro mensaje está asociado al entendimiento de que justamente en ese cambio versus esa continuidad, hemos encontrado que la energía a favor del cambio supera con creces el 55%, para ser moderado, poniéndole un piso importante, que curiosamente ha tenido la particularidad que ha pivotado en una gran líder de oposición, María Corina Machado, que la gente lo interpreta de esa manera y es el resultado de una primaria, sigue entendiendo o interpretando eso todavía a pesar de haber pasado ya algunos meses, y que simplemente se alinearon las estrellas en torno a dos fenómenos. Primer fenómeno, una unidad que se vio reflejada en unas ruedas de prensa del 19, en donde los partidos han dicho, aquí hay un candidato unitario y todas las fuerzas están de acuerdo con eso. Y lo segundo, porque la gente también comienza a interpretar que es hora de comenzar a construir la posibilidad cierta de la reunificación de los venezolanos, del entendimiento que tenemos que tener un país próspero y que empresa, gobierno, actores civiles, ciudadanos tienen que trabajar todos de la mano para
construir un mejor país y además de ello el entendimiento de que hay que seguir avanzando en la fórmula del reencuentro y la reconciliación y que solo por vías pacíficas la gente puede identificar que esto es lo que vamos a tener y alcanzar, entendiendo por supuesto el concurso donde cada quien tiene que aportar su grano de arena. Y entendiendo, supongo yo también, que haya reglas claras, que no me estés cambiando las reglas del juego cada 15 días o que comiencen a aparecer factores que puedan distorsionar ese deseo de cambio por la vía electoral y pacífica que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos, ¿no? Sí, bueno, y creo que allí el papel ha sido de la comunidad internacional, de lo que hemos estado viendo durante los últimos 2 años que termina expresado en esos acuerdos de Barbados, en un esfuerzo titánico de muchos actores que no son visibles. Ajá. Yo creo que es fundamental esto. Sí. Probablemente terminemos viendo o conozcamos de 2 o 3, pero la realidad es que ha habido un esfuerzo titánico de muchas personas para justamente lograr destrabar un nudo gordiano, una situación en donde muchos interpretan que la negociación es suma cero cuando la realidad no es suma cero. Y hay gente que plantea como, bueno, tratando de decir yo soy el realista político y esto es lo único que puede suceder. Y la realidad nos está indicando a nosotros hoy que el ciudadano está apoyando opciones que permitan efectivamente poner sobre la mesa que se quiere tener una calidad de vida, que se quiere avanzar en función de una mejoría. Y pongo, porque hay unos fenómenos bastante interesantes. Pongamos el caso del candidato unitario Edmundo González, ¿ok? Una persona que hace 3 semanas el pueblo y la opinión pública no tenían ni idea quién era. Claro. Y en 3 semanas hoy ya la mitad del país sabe quién es, sin saber cuánto es el efecto que puede haber tenido en las últimas 48 horas de crecimiento por justamente la viralización de un mensaje o de una posición política. Hasta esta mañana es que mucha gente logró escucharlo decir algo a través de un mensaje grabado y distribuido en redes sociales. Pero viene justamente ahora la etapa más compleja y es la construcción de confianza. Y es la confianza en líderes, es la confianza en personas que efectivamente pueden decir vamos a avanzar juntos a tratar, yo creo que justamente construir una opción viable de gobierno. Y este nombramiento no está teniendo resistencias internas, digamos, del lado de la oposición. ¿Cómo se llegó a ese nombre? ¿O cómo se, no sé, cómo se ha ido metabolizando este nombre de una persona completamente desconocida en medio de actores que a lo mejor, bueno, o tenían su confianza puesta en unos líderes ya conocidos o tenían aspiraciones personales de tener ese favor? Mire, yo creo que 2 fenómenos. El primero, vimos cómo hubo una persona llamada Corina Lloris de la noche a la mañana logró irrumpir como una persona que María Corina Machado había dicho, esta es la persona en la que confiamos. Ese acuerdo prácticamente no se materializa de la noche a la mañana, se tranca el juego. Lo mismo que acabamos de ver, no se puede permitir, no se inscribe persona. Probablemente habrá que determinar hasta dónde. La historia contará qué sucedió en estos días, pero efectivamente logran colocar un candidato temporal que probablemente no tenía la venia de todos los partidos políticos de que participan en la plataforma unitaria y quizás fue una jugada de último minuto. En esa jugada de último minuto terminas convirtiéndola en una jugada definitiva, que ahora sí cuenta con el consenso de todos los actores. Creo yo que lo que estamos viendo es un proceso de madurez política por parte, al menos de la dirigencia de la oposición que ganó las primarias, en este caso María Corina Machado, de la dirigencia que está en la plataforma unitaria que tuvo una fisura importante. Y recordemos que hubo dimes y diretes durante un par de semanas en torno a la candidatura de Manuel Rosales o no. Creo que esto habrá que subsanarlo y ver si efectivamente logra recomponerse. Pero cuando volteas la mirada al ciudadano, el ciudadano dice claramente hoy, quiero votar, tengo esperanza y confío en el liderazgo. Y tengo esos 3 elementos que me indican a mí que si hoy la jugada táctica, porque estamos viviendo prácticamente una semana a la vez en estos temas, esa jugada táctica por ahora la voy a ir acompañando. Ahora, faltan 12 semanas, 13 semanas para el 28 de julio, aproximadamente.
Estamos a 3 meses y pico para esa fecha de las elecciones. ¿Qué hay que hacer para mantener eso o incluso ir aumentando esa sensación de esperanza, de deseo de participación? ¿O por inercia eso se mantiene en este lapso durante este tiempo? Mira, tenemos cerca ya de 3 meses registrando ese 60% de piso electoral. Ok. De piso me refiero a participación Deseo de en la participación. elección. Segundo, creemos que hoy la mente del elector ya está prefijada por quien quiere votar. Y vemos Ok. cómo hay un dato curioso. Cuando haces la medición de intención de voto, esto está recalculándose porque ha habido alianzas en las últimas horas, adhesiones, retiros de candidatura. Pero los candidatos distintos, descontando el candidato de la oposición, descontando el candidato del oficialismo, esta playa de candidatos, cerca de 10 candidatos, incluso descontando ya a Manuel Rosales, en la sumatoria de ellos no llegaban a obtener más de 10 puntos. Ok. Entonces estamos viendo un país en donde ya está caminando, prefijada la idea, caminando hacia una elección con ideas relativamente firmes de qué es lo que desea. Ok. Faltando bastante tiempo para la elección. No es un fenómeno en el cual yo me voy a decidir en el último minuto cuando llegue a votar. Esa polarización, digamos, ahorita digamos que los dos grandes bloques son Nicolás Maduro y Edmundo González. ¿Eso favorece a ese clima, a ese ambiente, a ese deseo de participar? Sí, yo creo que lo favorece, Ok. puesto que justamente tienes, de nuevo, esas dos ideas, fuerza, cambio versus continuidad, enfrentándose y prefijado en la mente del elector que está bastante claro qué representa cada uno internamente. Sí. Para algunos representa esperanza, para algunos representa motivación, para algunos representa la posibilidad cierta de tener un país reconciliado, para otros representa la posibilidad cierta de tener apoyos al proyecto político que ha acompañado durante 25 años. Estas cosas están fijadas en la mente del elector y yo no creo que en 10, 12 semanas esté cambiando. Y eso, porque cada vez que uno hace un análisis dice, bueno, esto es lo que pasa en Caracas. Eso, para que tú no sabes lo que está pasando en el resto del país, porque la realidad en el interior es distinta. ¿Es distinta? ¿O esto, digamos, estos números hoy el país es homogéneo en ese sentido? bastante homogéneo en lo político, en lo económico no. Ok. En lo económico sí tenemos regiones claramente diferenciadas, pero cuando hablamos de política hoy, las diferencias que pueden existir entre un andino, un oriental, un guyanés, etcétera, no hay cambios. Y finalizo con este interrogante. La salida de Manuel Rosales, siendo un líder importante en el Zulia, de esta contienda, ¿cómo afecta al elector zuliano? Digamos, no sé, ahí creó algún tipo de ruido, prefieren abstenerse antes de votar por el para nada, punto de Rosales. para nada, porque hay que también recordar que cuando Manuel Rosales regresa a la gobernación en la elección pasada, regresa bajo la idea de una unidad y un consenso. No es un capital exclusivo de un nuevo tiempo, como algunas veces alguna gente puede pretender pensar que, bueno, el nuevo tiempo es el bastión absoluto del Zulia. Lo puede ser políticamente en el tablero de la dirigencia política y de los partidos, de la marca, pero no en el pensamiento de la gente y del elector. Para el elector, él en ese momento tácticamente representaba a la oposición y a la unidad y simplemente votaron. Hoy, simplemente, de nuevo, tenemos un panorama en donde esa idea de cambio, esa idea puede venir expresada efectivamente en el rostro de un proyecto político que se está presentando de manera conjunta entre María Corina Machado de la Plataforma Unitaria y ahora, por supuesto, el candidato Edmundo González. No, que el propio Rosales pues, inmediatamente salió a decir que él apoyaba a esta opción, ¿no? O sea, que por ahí no debería haber mayor ruido. Oye, Osvaldo, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Vale, gracias a ti. De aquí al 28 de julio seguramente conversaremos en otras muchas oportunidades. Es así, bueno, y feliz tarde para todos. Y que se mantenga esa esperanza y ese deseo de participación, independientemente por quién vaya a votar, pero que el destino del país está en manos de todos nosotros y que no nos dé por querérselo dejar a otras fuerzas ni a otras personas. No está claro. Cada uno de nosotros los que tenemos que poner nuestra posición. 1:50 de la tarde, hacemos una pausa publicitaria y venimos con la próxima entrevista.